Claro que sí, me puse a disposición. ¿Por qué? Porque es que yo sé cómo reducir la pobreza, yo sé cómo hacer que la edad de pensión no aumente, yo sé cómo acabar con estos bandidos. Por eso me le puse a disposición. ¿Pero sabes yo por quién voté y a quién apoyé? Apoyé a Fico económicamente y voté en segunda vuelta por Rodolfo. Pero ¿sabe qué? Cuando yo hago la propuesta, ¿qué hizo el presidente? Plan pistola, me ignoró. ¿Para dónde se fue? ¿Para donde los mismos de siempre? ¿Se fue para dónde? Sarmiento Angulo, Gilinski, Benedetti, Roy Barreras. Y por eso hoy en día tenemos 27 millones de pobres. Y antes éramos 22. Yo les quiero decir a los colombianos, no nos dejemos engañar el cuento de derecha e izquierda. Mire, si ser de izquierda es que ayudar a 27 millones de pobres, les tengo que decir, soy de extrema izquierda, con fusil en mano, y le doy bala al que me oponga. Por eso les quiero decir a todos los colombianos, hagámosles plan políticos el 31 de mayo del 2026. Vamos a revolucionarnos, porque el 7 de agosto, el que la haga la paga, y a los políticos, que los cojan confesados, no dejaré títere con cabeza. Usted nos mintió cuando vino a este canal, le ocultó a la audiencia que había sido de alguna forma activista de Gustavo Petro y que incluso se declaró su soldado. ¿Se arrepiente de haber dicho que usted es un soldado de Gustavo Petro? No. Y le voy a explicar por qué no me arrepiento. Porque cuando usted mira el contexto, yo estoy hablando es de los pobres. A mí Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Santos me importan un culo. Se les dijo y se les advirtió que este sujeto era un populista, Santiago Botero. Ahora resulta que salió todo un soldado de Petro. Pero salía a excusarse diciendo que no, que eso era otro contexto, que era otra forma. Pero quedó en evidencia en las entrevistas que le hicieron en diferentes medios. Y en esta que ustedes podrán escuchar mientras dejo al final, donde dice que le parecían maravillosos los nombramientos de Gustavo Petro. ¿Qué pasó? Pues que es un populista más, como lo he venido diciendo varias veces. El problema que aqueja a los colombianos, en parte la falta de lectura, que nos lleva a creer en promesas populistas, a creer que estos populistas pueden hacer de todo. Entonces que JP se puede cambiar de bando como si nada pasara, cuando antes mandaba a quemar policías y ahora está muy de amigo con la policía. Y Santiago Botero, que antes era petrista, ahora terminó siendo de oposición, y sobre todo el mal que nos hace daño. Nos encantan las mentiras, el populismo, que nos mientan en la cara. ¿Por qué? Por falta de lectura, de conocimiento, y porque vienen estos tipejos a decir y a prometer vainas que no pueden cumplir. Santiago Botero es prácticamente la demostración que aquí en Colombia todavía hay muchos incautos en materia política. No aprendemos, seguimos tirando prácticamente a cualquier ridículo que se aparece en las redes sociales y empieza a putear al gobierno actual. Porque eso es lo que pasó con Santiago Botero. El tipo, muy alegre, va insultando así delante de cualquier medio que le esté entrevistando, habla en pro de la seguridad, en pro del libre mercado, y a ella se echa al bolsillo unos cuantos opositores, a unos de los cuantos que se dicen llamar de la oposición, porque son así de fácil de conseguir sus votos. Así es sencillo si ustedes llegan y se declinan de una por ese candidato, sin conocer la profundidad, sin ponerse a recapacitar si este tipo lo que está diciendo en verdad lo piensa así y lo quiere así, o simplemente es un oportunista más en su momento, como tal cual lo fue Rolfo Hernández, que ahora ya descansa en paz. Bueno, descansa en paz, de verdad que si me lo preguntan no lo creo. Pero el hecho es de que no aprendemos. O bueno, ¿para qué me incluyo ahí? El hecho de que no aprende aquí la parte de la sociedad colombiana, que sigue creyendo en sujetos tan payasos, porque es que este tipo, yo lo digo, me hace muy ridículo ante la cámara, insultar por insultar. Yo entiendo que cuando algo te genera frustración y no haya de otra forma como de referirte hacia cierta situación o hacia cierta persona, se te sale un insulto, se te sale un madrazo, pero ya es de la frustración. No porque voy insultando así a diestra y siniestra y ya porque quiero hacerme el macho como aquí, el que tengo las pelotas bien grandes. Eso es ridículo, lo dejan en un papel muy bajo. Pero desgraciadamente aquí en Colombia les encanta a muchos colombianos que llegue un tipo y potea a diestra y siniestra, y qué bacano, lo aplaudimos y ese tiene mi voto. Y más si habla en contra del guerrillero actual. Porque en su momento fue Rolfo Hernández. El tipo venía así, hablando las cosas claras, eso sí, porque de verdad que simplemente decía lo que la gente quería escuchar. Un discurso crudo, pero un discurso crudo que no tiene en verdad un fundamento real, o sea, no tiene una finalidad en concreta que vaya a servir, que vaya a ayudarle en algo a la sociedad. Y eso era Rolfo Hernández, y tal cual como lo es Santiago Botero. Llega puteando, siguiendo la misma línea, vuelve y ve Rolfo Hernández, y ahí se echó en el bolsillo unos cuantos. Ya ahora los más sensatos se bajaron de su barco porque vieron que era un petrista enclosetado, ya que iba a trabajar de la mano del actual presidente, pues Petro, porque él es un soldadito de Petro. Hombre, o sea, recapaciten bien, tu voto vale mucho, hazlo valer. Yo te entiendo que en las anteriores elecciones no hubo de otra.
Y sí, aquí obviamente lo decía, en segunda vuelta me tocó votar por Rolfo Hernández, porque prácticamente era la piedra o Petro. Y prácticamente Rolfo Hernández representaba lo que era la piedra. Entonces yo dije, por un izquierdoso o por un guerrillero jamás voy a votar, ¿cómo se te ocurre? Por lo tanto me tocó votar por esa piedra que lo representaba en ese momento Rolfo Hernández. No hubo de otra. Que sí, que era un petista enclosetado. Sí, ya está. En fin, tocó ese, no hay de otra. Ahora bien, nosotros no nos podemos acostumbrar a estos personajes que son payasos simplemente de las redes sociales o aquellos individuos que se disfrazan de empresarios. Mire, por ejemplo, este tipo tiene muy mala fama en cuanto a los préstamos que hace su empresa como tal. Entonces, no es que sea muy bueno seguir a este tipo de personas cuando no tienen una buena fama por detrás. Y esa sí es mala fama de la que es, no mala fama que difaman simplemente unos cuantos zurdos mediocres, como por ejemplo lo que están haciendo con Pique Ávila. El hecho, y ya para cerrar este video, aquellos que siguen todavía empeñados en votar por este mamarracho de las redes sociales como el de Santiago Botero, son aquellos petristas arrepentidos, aquellos petristas que creyeron en el guerrillero, que iba a ser algo bueno. Qué absurdo un guerrillero construyendo un país, o sea, es ridículo, es que... Pero bueno, el hecho de que aquellos petristas que están arrepentidos van a votar por esto, porque les encanta ese discurso de ni izquierda ni derecha, ni uribista ni petrista, voy para allá, porque este es el máximo concepto que maneja la gran parte de la sociedad colombiana. Uribismo y petrismo, no entiende que la política es mucho más allá de eso. Y otro punto también, para usted conocer a un político como tal, tiene que tener una ideología en concreta, y se le tiene que conocer, hasta incluso por sus mismas acciones, hablan por sí solos. Como lo es, por ejemplo, el caso de este tipo. ¿Qué ideología tiene este tipo? Ninguna. Por eso mismo es que tenemos politiqueros tan mediocres, porque la mayoría de personas se lanzan por aquel pendejo que le da por insultar a los cuatro vientos, hablar en contra del gobierno actual, hablar en contra de Uribe, entonces ya muchos llegan y se tiran de una donde él. O sea, ¿qué política tan mediocre aquí estamos manejando que la política en concreto? Ni siquiera hablamos de las distintas ideologías, y es el colmo. Si hablamos de política, ¿por qué no hablamos de las ideologías políticas? Aquí voy a poner un ejemplo, un equipo de fútbol llama un técnico. ¿Acaso crees que llaman un técnico que dice, yo no conozco lo que es ni atacar ni defender, simplemente yo voy a poner mi plantel lo que me salga de los juegos, porque es prácticamente lo que así llega un candidato. Yo no soy ni izquierdo ni derecho, no soy ni conservador ni liberal, yo no soy ninguno de los otros, sino que simplemente cuando llegue al poder voy a hacer lo que me salga de las pelotas. ¿Usted cree que así escoge un equipo un técnico? ¿O la directiva se escoge a un técnico para su club? Para nada. Tienen que escoger un técnico que sepa muy bien para qué sirve la posición del defensa, del lateral, del mediocampo de recuperación, del mediocampista, el mediapunta izquierdo, el mediapunta derecha, del extremo izquierdo, del extremo derecho, el centro delantero, el segundo delantero. O sea, tiene que entender la función de cada jugador en su respectiva posición y con base a ello es que arma un plan. Por eso mismo es que se necesita un técnico o un equipo que le dirija. Entonces, aquí en Colombia necesitamos como tal un presidente que entienda la política como tiene que ser, desde sus raíces, desde las ideologías políticas. Obviamente no es comunista ni socialista, pero que comprenda, las conozca y obviamente no las abrace, simplemente las espante, las aleje de sí mismo y pueda emplear aquellas doctrinas buenas como el libre comercio, respeto a la familia, respeto a la religión, a la libre creencia. Bueno, que la verdad si me lo preguntas, pues simplemente voy con el cristianismo a muerte y las demás por mí no entraría, especialmente el Islam. Pero bueno, eso ya son referencias mías, que es otro punto que yo quisiera hablar pero más adelante, porque vi que a Gabriel le están llegando mucha crítica de los que se dicen ser de derecha, porque no es una puritana, y ese ya es el otro extremo. Entonces, tenemos por un lado aquellos que le rezan a cualquier payaso, que cualquiera que se presenta ahí con un discurso barato como este tipo, de una ya tienen su voto, o aquí el otro extremo de aquellos que dicen, no, es que mi candidato tiene que cumplir con esto y esto. Si falla en alguna, no lo voto. Entonces sigamos con este mierdero, entonces. Porque si esa es tu solución, sigamos con ese mierdero. O sea, está espectacular. Y esperemos que llegue ese candidato del cielo al suelo colombiano. Y que llegue y se siente en la casa de Nariño, porque es tu candidato. Cariño, resulta que tu candidato preferido, favorito, que cumple con todos tus propósitos, no es el mismo mío. Pero bueno, eso ya lo diré en otro video, porque pienso hacer un video de una crítica constructiva a aquellos que se dedican prácticamente ya a difamar a Vicky Ávila cuando se dicen ser derecha, olvidé, hundiendo a la que puede ser prácticamente la salida de este gobierno total. Por lo tanto, recapacitar muy bien antes de dar el voto a cualquier individuo, a cualquier persona. Investigar un poco más a tu candidato para después ahí sí decidirte si lo votas o no. La política no es un juego y ojalá que muchos colombianos lo empiecen a comprender realmente.